Hola, soy Brian con Adfontes y aquí lo que hacemos es pescarnos de un texto bíblico y hacer exégesis. Estamos buscando qué detalles nos puede dar el texto original para entender una traducción y a veces vamos directo desde el texto original. Empezamos la porción de esta semana viendo la Reina Valera 60, su traducción, y vamos a ver ciertos detalles que podemos ver desde el texto original, porque aquí acudimos a las fuentes. Ahora bien, estamos en Romanos capítulo 2, empezamos en el 1, por lo cual eres inexcusable. Y aquí eso de por lo cual, en el original es el conector dio, que indica que Pablo está sacando una conclusión o una inferencia del material previo. Y él le está diciendo, yo deduzco de lo anterior que eres inexcusable. Y luego tenemos la voz vocativa, o el caso vocativo más bien dicho, aquí, que él se está dirigiendo directamente a cierta persona. ¿Y a quién se está dirigiendo? En el griego es un poco más sencillo. Tenemos la frase, que es una frase participial, pas, ho krinon. Y bueno, pues los traductores ponen aquí, quien quiera que seas tú que juzgas. Está muy bien. En el griego dice cada uno que juzga. Pero eso no se oye bien en el español, por eso todas las traducciones le tienen que estar dando una vuelta aquí. Entonces él dice, estoy sacando esa conclusión del material anterior que tú eres inexcusable. Oh hombre, es para llamarle la atención al hombre a quien se dirige, y ahora él está identificando con precisión cualquier persona que juzga a su hermano. O juzga a su prójimo. Aquí y aquí en la 60 dice quien quiera que seas tú que juzgas. Y aquí lo que sigue es otro conector pues, que aquí se traduce pues, pero viene de un conector que estamos viendo muy seguido aquí, que es el conector gar. Ese conector indica que el material que tiene aquí está apoyando lo anterior, casi siempre en los escritos de Pablo en forma de explicación. Él está dando una explicación de lo anterior. Entonces, por lo cual eres inexcusable. Yo infiero de lo anterior, yo deduzco de lo anterior. Hombre, yo me estoy dirigiendo a ti. ¿A quién? Tú que juzgas. Porque, y aquí dice pues, el conector GAR indica que el material que viene con esa conjunción o con ese conector está apoyando el material anterior. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Esa información está apoyando la cláusula previa. Y ahora, Pablo agrega otro conector GAR, el mismo. Y él está diciendo, bueno, y yo digo eso por ese motivo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces él se dirige a cierta persona deduciendo un argumento desde lo que él viene diciendo desde antes. Se dirige directamente, le llama la atención a cierta clase de persona. ¿Qué clase de persona es? La persona que sea que está juzgando a otro. Y le dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Él está diciendo, por eso eres inexcusable. Y porque tú juzgas, pero hace lo mismo. Pasamos al versículo 2. Ese conector que viene aquí es muy interesante. Es de. Ese quiere decir que Pablo está avanzando su argumento. Él ya no está apoyando el argumento aquí, él va avanzando. Él está dando otro paso en su argumento y él está diciendo, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Él está diciendo, bueno,
eres inexcusable. Ahora me paso, él da la información que porque él dice que ese hombre es inexcusable. Y con la conjunción de, con el conector de, está diciendo, agrego otro argumento. Él dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Esa es la información que sabemos, dice Pablo. Ese es el argumento que sabemos. Que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas es según verdad. Y sigue avanzando porque vemos aquí otra conjunción, otro conector de otro paso. Entonces no se queda todavía en el mismo argumento. Él está diciendo voy avanzando. No me quedo ahí para comprobarles nada en este momento, ya lo sabemos. Más sabemos que el juicio de Dios contra todos los que practican tales cosas es según verdad. Entonces ese juicio de Dios es verdad, es según la verdad de Dios. Y luego vemos, sigo avanzando, dice Pablo, da otro paso en su argumento, no se queda en el mismo argumento. Él dice, y piensas esto, eso es muy interesante como Pablo lo hace. Muy interesante. Primero, él indica que está dando otro paso en el argumento, pero aquí postula una pregunta. Muy interesante cómo lo hace. Piensas esto. Él dice esta palabra como para hacernos detener. Tenemos que pensar ahora. Ok, Pablo, yo pienso que Pablo. Y luego interviene con esta palabra para que bien quede explicado a quién se dirige Pablo. Oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen. Otra vez, Pablo, el caso vocativo, él se dirige, está llamando la atención a cierta clase de persona, pero demora en llegar a lo que él va a decir. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros le prestemos atención. Que tú escaparás del juicio de Dios. Eso es lo que esto señala. Pero no lo dice. Imagínense si Pablo hubiera dicho desde un principio, piensas que escaparás del juicio de Dios. Pierde algo de fuerza su forma de escribir. Si no interviene con el caso vocativo que es aquí, oh hombre, a ti te estoy hablando. Porque no nos detenemos para pensar. Y muy interesante la palabra que se encuentra aquí. Es logizo en el original, es el verbo, aquí es logise, indicando que es la segunda persona singular. Y en un léxico dice que uno debe de concebir esa palabra así como diciendo, te imaginas, y tú te imaginas esto. Interesante, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿A poco te imaginas eso? Y ahora sigue con su argumento. Pablo usa, pues este conector aquí. Pablo está dando una opción. Bueno, hombre, eres inexcusable, dice. Sabemos que el juicio de Dios está contra los que practican tales cosas y es según verdad. Entonces, ¿por qué te imaginas que tú mismo vas a escapar el juicio de Dios? ¿Es eso, dice Pablo? ¿O estás juzgando porque te estás imaginando de que vas a escaparte del juicio de Dios? O la otra opción que puede estar pasando en el caso tuyo es que estás menospreciando las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí es algo muy interesante. Pablo está diciendo, en el caso tuyo, que tú estás juzgando y haciendo lo mismo. O simplemente te crees que te vas a escapar del juicio, o estás menospreciando la bondad de Dios. Es o uno o el otro, porque si no fuera así, no estuvieras juzgando a tu prójimo. Pablo está planteando la siguiente opción para el hombre que condena a otro. Aquí está diciendo, o crees que te vas a escapar o estás menospreciando las riquezas de la bondad, la benignidad, la paciencia, la longanimidad de Dios. ¿Y de qué manera estás menospreciando?
Miren, el hecho de que este es un participio, ese es un verbo finito, ese es un verbo que carga con el significado. Ese, como es un participio, es secundario, pero de suma importancia aquí porque está describiendo la acción del verbo finito. ¿A qué me refiero? Pablo nos está diciendo de qué manera el hombre que condena a otro, de qué manera está menospreciando la bondad de Dios. Está menospreciando por ignorar la benignidad de Dios, que tiene el propósito de guiar a esa persona al arrepentimiento. Aquí pasamos al último versículo de nuestra porción de la semana. Tenemos otra vez el conector de. Vemos que esos conectores en ciertos contextos se traducen de una u otra manera. Aquí se traduce más, así aquí en el 3 se traduce y aquí se traduce pero. Pero lo que más tenemos que tener en cuenta es que significa otro paso en el argumento de Pablo. En verdad, él está avanzando su argumento. Y bueno, él dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. En el original también esta frase viene primero. ¿Por qué viene primero antes del verbo que hallamos aquí? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si él hubiera puesto primero el verbo, hubiera perdido fuerza su gramática, hubiera perdido fuerza su forma de escribir. Pero atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Si lo pone al último, es como si le estuviera dando una importancia secundaria, pero al poner esta frase aquí, primero, antes del verbo que se encuentra aquí, atesoras, al hacerlo así está diciendo es por tu culpa. Está dejando ver al hombre que está juzgando, que está condenando al otro y está haciendo lo mismo. Él está diciendo, eso es por tu dureza. No puedes echarle la culpa a nadie más. Y está haciendo la fuerza de su argumento caer allí. Y luego con las mismas frases que él usa, estás atesorando para ti mismo ira. Como vimos en la porción de la semana pasada, la ira de Dios. Aquí es el pecador, es el hombre que está juzgando a otro hombre, que está condenando a otro, que está haciendo lo mismo. Él está atesorando, guardando como si fuera un tesoro la ira de Dios, en vez de dejar que la bondad de Dios lo guíe al arrepentimiento. Espero que nos ayude en cuestión del entendimiento del texto. Que Dios los bendiga.